13 de septiembre, mes de la Biblia, segunda catequesis sobre el Evangelio según San Mateo. Vimos en la catequesis de ayer quién era el autor, la época en la que probablemente este Evangelio tomó su forma definitiva en el idioma griego, y los destinatarios, que explicaban muchos de los aspectos de las características literarias del Evangelio. Pero no te olvides que Mateo era un recaudador de impuestos, una persona experta en contabilidad. Por eso hay una serie de elementos propios de su evangelio, que es el gran interés que tiene en cifras, en números. Y también es una persona muy ordenada. Por eso Mateo va a concebir su evangelio en torno a 5 grandes discursos en los cuales va a ordenar las palabras de Jesús que él escuchó de viva voz de parte del Maestro, o que luego también le fueron comentadas, algunas de ellas, seguramente aquellas de las cuales no fue un testigo, no las escuchó del mismo Jesús, sino que recibió de otros, y como decíamos ayer, sobre todo el Evangelio de la infancia. ¿Y qué quiere demostrar entonces Mateo con estos 5 discursos? Habíamos dicho ya también ayer que Jesús es el Mesías esperado por el pueblo de Israel, y también otra tesis muy conocida y bastante aceptada por casi todos los biblistas. A él le interesa mostrar que Jesús es el nuevo Moisés. Él comienza entonces su evangelio con la genealogía de Jesús. Dice el primer versículo: Jesucristo, genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué era tan importante demostrar esto? Porque Dios había hecho una gran promesa a Abraham, de que iba a tener una gran descendencia más numerosa que las estrellas del cielo y que las arenas de las playas del mar. Y a David también le había prometido Dios que un descendiente suyo iba a sentarse en el trono y que su reino iba a ser eterno. Entonces Mateo demuestra a través de la genealogía, que es la genealogía de José, padre putativo de Jesús, el que le pone el nombre y así lo incluye en la dinastía davídica, que Jesús cumple estas 2 profecías. Mateo cuenta la concepción virginal, la visita de los magos. Desde el inicio del Evangelio aparece ya que se cumple esta apertura a todos los pueblos, y la huida a Egipto y el retorno a Egipto. Este Jesús salvado de la muerte en su primera infancia, indudablemente nos remite, nos hace pensar en Moisés, que también fue salvado de la muerte en su primerísima infancia. Ya allí en esos primeros 2 capítulos aparecen varias citas del Antiguo Testamento corroborando esto. Podemos decir que se divide el Evangelio entonces en 5 discursos que están precedidos por una sección narrativa. De acuerdo a las distintas Biblias vas a encontrar algunos títulos que por supuesto no son del evangelista, sino de aquel que traduce y que prepara la edición de la Biblia. El libro El Pueblo de Dios, por ejemplo, pone la promulgación del reino de los cielos, una primera parte narrativa, donde aparece Juan Bautista, los primeros pasos de Jesús, y luego el sermón de la montaña. Si hay algo que tendrías que recordar del Evangelio de Mateo, es que él contiene el sermón de la montaña. Cuando el catecismo se pregunta qué es la ley nueva del Nuevo Testamento, la ley que Jesús ha venido a darnos, dice que es el Espíritu Santo, pero que está compendiada en el sermón de la montaña. Esos capítulos 5, 6 y 7, primer gran discurso de Jesús. Un cristiano, un católico, casi que debería saberlos de memoria. Segunda sección, los signos y la predicación del reino de los cielos. Hay una parte negativa, con varios milagros, con ese acontecimiento tan fuerte de Jesús que calma la tempestad. Y en el capítulo 10 está el segundo gran discurso, que es las instrucciones a los misioneros, el discurso misionero. Jesús envía a sus discípulos con poder, primero a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Solo al final del Evangelio lo va a mandar a todas las naciones. La tercera sección se puede titular El misterio del reino de los cielos. Hay también una parte narrativa, capítulos 11 y 12, y en el capítulo 13 otro gran bloque donde Mateo recopila las parábolas de Jesús. Son varias parábolas, algunas de ellas también las trae Lucas, pero algunas son propias de Mateo. Algunas solamente Mateo las trae, como por ejemplo la parábola del trigo y la cizaña, la parábola del tesoro escondido, la parábola de la perla encontrada. A partir del capítulo 13 comienza una cuarta parte donde
Primero Jesús experimenta el rechazo de los suyos en Nazaret, donde Jesús va y por la falta de fe no puede hacer tantos milagros. Y allí otros milagros como la multiplicación de los panes, Jesús caminando sobre las aguas, va apareciendo la figura de Pedro cada vez con mayor protagonismo, hasta que llegamos al capítulo 16, la profesión de fe de Pedro, donde el Señor le entrega a Pedro las llaves del reino de los cielos. Y al igual que en el Evangelio de Marcos, a partir de ahí, de esa profesión de fe de Pedro, Jesús comienza a encaminarse hacia Jerusalén. Hace el primer anuncio de la pasión y comienza entonces a caminar hacia la ciudad santa. Y en el capítulo 18, una vez que Jesús ha fundado su iglesia, ha hablado explícitamente de esta nueva iglesia, capítulo 18 contiene enseñanzas sobre la comunidad, sobre la vida en comunidad. En el capítulo 19 está la última parte que el libro del pueblo de Dios titula La consumación del reino de los cielos. Allí hay muchas enseñanzas tan importantes, encuentro de Jesús con escribas, conductores de la ley, el relato magnífico de la vocación del joven rico, vocación frustrada, otras parábolas que tienen que ver con el fin de los tiempos. Jesús le va hablando a los fariseos, a los escribas, a los doctores de la ley, y les reprocha su incredulidad, y les anuncia que el reino les será quitado para dárselo a los paganos. Jesús entra en Jerusalén, esto lo narra el capítulo 21, expulsa a los vendedores del templo, maldice la higuera estéril, sigue enseñando con parábolas el misterio de la incredulidad de Israel, ¿no? Y nos anuncia que el banquete nupcial, que la salvación está destinado a todos, con esa parábola tan hermosa del banquete, justamente del rey que festejaba las bodas de su hijo. Llegamos así hasta el capítulo 24, donde Jesús comienza a hablar del fin de los tiempos. Es el último de los 5 discursos sobre el final de los tiempos, y allí también tenemos muchos anuncios de las catástrofes, de los signos que precederán a su segunda venida, para terminar en el capítulo 25 con esas 3 bellísimas parábolas, la de las 10 jóvenes del cortejo, las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 necias, la parábola de los talentos que también trae Lucas, y el juicio final, ese texto maravilloso que un cristiano, un católico nunca debe olvidar, cuando venga el rey y separe a su derecha y a su izquierda las ovejas de los cabritos, teniendo en cuenta la caridad que hemos tenido con los más pequeños de sus hermanos. Entonces, 5 grandes discursos, precedido cada uno de estos discursos por una sección narrativa. El capítulo 26 y 27 son los dedicados a la pasión de Jesús, al proceso y a la pasión de Jesús, y el capítulo 28 al anuncio de la resurrección, la aparición de Jesús a las mujeres y la misión universal de los apóstoles. Dicen algunos, y me parece un detalle muy importante, que el Evangelio comienza diciendo que este niño que concibió María, se cumple en él la escritura que dice, será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El Evangelio termina con estas palabras de Jesús: yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. El Emmanuel, el Dios con nosotros, promete que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Un consejo entonces es que al estudiar, al leer el Evangelio de Mateo, lo hagas con el mapa al lado, que te vayas fijando en las citas, en los lugares que se mencionan para ir ubicando el ministerio de Jesús. Vas a ver cómo Jesús primero desarrolla su ministerio en el norte, en la Galilea, se va también a la región costera de Tiro y Sidón, en Cesarea de Filipo, y hacia el final, después de la confesión de fe de Pedro, comienza a encaminarse a Jerusalén. Y lo segundo es que en cada referencia al Antiguo Testamento que encuentres, te vayas al texto, no te quedes solamente con la cita que trae el evangelista, sino que te vayas y leas el contexto más amplio, porque eso te va a dar una comprensión todavía más profunda, más amplia de ese texto que se cumple en Jesús, el que no vino a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Y este Señor que dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.